¿Venimos de una sola célula o fuimos creados por Dios? La verdad detrás de Luca y el origen de la vida. Somos cristianos.org. A veces me quedo pensando en cómo la ciencia y la fe se cruzan en conversaciones que parecen nunca terminar. Y lo curioso es que muchos jóvenes y hasta adultos me han preguntado algo parecido a esto. ¿Qué onda con eso de Luca? ¿De verdad salimos todos de una sola célula? Y mira, no los juzgo. Yo también crecí escuchando teorías que decían que la vida se formó sola en algún punto del pasado, que una especie de célula madre fue el origen de todo. Esa célula hipotética es lo que la ciencia llama LUCA, Last Universal Common Ancestor, o el último ancestro común universal. Y cuando lo escuchas por primera vez, la idea suena interesante, ¿no? Como una película donde de repente, en la oscuridad del océano primitivo, aparece una célula que luego se convierte en peces, luego en reptiles, luego en mamíferos y luego en humanos. Pero cuando ya lo piensas con calma y un poquito más conscientemente, empiezan las preguntas reales, esas que no siempre nos atrevemos a decir. ¿De dónde salió esa primera célula? ¿Cómo surgió algo tan complejo sin ninguna guía? ¿Por qué existe el orden? ¿Por qué hay información precisa dentro del ADN? ¿Por qué el universo parece calibrado para que exista vida? ¿De verdad todo esto es una coincidencia? ¿O hay algo, o mejor dicho, alguien detrás de todo? Y ahí es donde la ciencia llega hasta cierto punto, y la fe entra con una luz que explica mucho más. La idea de Luca no es un organismo observado. No hay fósiles de Luca, no hay fotografías, no hay evidencia directa. Es una teoría basada en el parecido que tienen los sistemas biológicos de los seres vivos actuales. Algo así como mirar muchas casas diferentes y pensar, creo que todas vienen de un mismo arquitecto. Pero incluso ese ejemplo se queda corto, porque en el caso de Luca, la teoría dice que no hubo arquitecto, que hubo una casa perfecta que apareció solita, y luego otras casas salieron de esa. Y cuando uno lo piensa así, ya no suena tan lógico, porque para que una célula exista necesita ADN, y el ADN es información. Y esa información no es simple, son millones de instrucciones precisas que le dicen a un organismo cómo vivir, cómo reproducirse, cómo reparar daños, cómo procesar energía, cómo responder al ambiente. Y cuando ves eso, cuando ves lo complejo que es el ADN, cuesta trabajo creer que simplemente apareció por sí mismo, por casualidad, sin propósito y sin diseño. No sé si alguna vez has armado un mueble de esos que vienen en cajas y traen instrucciones. A veces ni eso sale bien, y eso que traen manual, tornillos numerados y hasta un dibujito del producto final. Ahora imagínate algo tan impresionante como una célula, con motores moleculares, con sistemas de reparación, con membranas capaces de reconocer sustancias, con procesos químicos que funcionan como si supieran exactamente qué hacer. ¿De verdad eso ocurrió sin que nadie lo diseñara? La Biblia no explica el origen de la vida en términos científicos. No te habla de moléculas, ni de aminoácidos, ni de evolución molecular. Pero sí te dice algo todavía más profundo, algo que la ciencia, por más que intenta, no puede refutar, que la vida viene de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una frase sencilla, pero al mismo tiempo estremecedora, porque no te está diciendo, en el principio hubo materia y ésta decidió organizarse sola. Está diciendo que hubo una voluntad, una mente, un diseño, un propósito. He platicado con personas que creen firmemente en Luca, y lo curioso es que muchas veces, cuando raslas un poquito más profundo, terminan admitiendo que no saben cómo surgió la primera vida. O dicen cosas como, bueno, tal vez vino de otro planeta. Pero esa idea tampoco resuelve nada, simplemente mueve el problema a otro lugar. Si la vida vino de otro planeta, entonces, ¿quién la creó allá? ¿Cómo apareció allá? ¿Cuál es su Luca extraterrestre? Y volvemos a lo mismo, la vida no se explica sola, la vida exige una causa.
A veces siento que hemos acostumbrado a la gente a pensar que si no comprendes todo lo que dice la Biblia, entonces no puedes creer en Dios. Pero es al revés. La fe no es ignorancia, es reconocer que hay cosas tan complejas, tan bien hechas, tan precisas, que no pueden ser un accidente. Y no es negar la ciencia, es más bien usar la ciencia para ver la firma del Creador en cada rincón de la creación. Yo creo firmemente que Dios no compite con la ciencia. La ciencia descubre cómo funcionan las cosas, pero la fe responde por qué existen. Y cuando un científico estudia el ADN, cuando observa la perfección matemática del universo, cuando analiza la precisión de la gravedad, de la luz, del magnetismo, de las constantes físicas, ahí también está Dios. No escondido, sino evidente. Hay algo que la ciencia nunca ha podido crear: vida. Han intentado imitar ciertas condiciones, han combinado sustancias, han hecho miles de experimentos, pero jamás han logrado producir una sola célula viva desde cero. Y si el ser humano, con todo su conocimiento, herramientas, tecnología y recursos, no ha podido crear vida, ¿cómo creer que la Tierra lo hizo sola, sin intención y sin inteligencia? La vida es demasiado frágil, demasiado compleja y demasiado específica como para pensar que se formó por accidente. Incluso muchos científicos honestos han dicho: no sabemos cómo surgió la vida, solo sabemos cómo se mantiene. Pero la Biblia sí lo explica. Él es quien da vida y aliento a todo. Palabras simples, pero tan llenas de verdad. Yo no quiero que esta publicación sea un pleito entre ciencia y fe. No se trata de decir que la ciencia está mal. De hecho, yo misma he aprendido muchísimo investigando estos temas, y admiro la inteligencia y dedicación de quienes estudian la biología, la física, la química y el origen de la vida. Lo que quiero es que entendamos esto. La ciencia puede describir procesos, pero no puede explicar. Propósitos. Puede observar códigos, pero no puede explicar quién escribió ese código. Puede analizar la vida, pero no puede crearla. Luca, como teoría, intenta explicar el parecido entre los seres vivos, pero la Biblia explica algo más grande: que fuimos creados con amor, propósito y diseño. No somos descendientes de una célula solitaria y sin intención, sino creación directa de un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso cambia todo. Cambia la forma en que ves tu vida, tu valor, tu propósito, tu destino. A veces nos sentimos pequeños, perdidos, insignificantes en un mundo lleno de información, teorías y debates. Pero cuando recuerdas que Dios fue quien formó tu vida, entonces entiendes que no eres una casualidad, que no eres producto del azar, que tu existencia no depende de una célula antigua llamada Luca, sino de un creador que te pensó desde antes de que el tiempo existiera. Antes de terminar, quiero dejarte esta reflexión. Cada vez que mires un árbol, una persona, un animal o incluso una simple célula bajo un microscopio, pregúntate: ¿qué es más lógico? ¿Que todo esto surgió por accidente? ¿O que un Dios inteligente, amoroso y poderoso decidió crearlo con intención? El corazón humano siempre ha buscado respuestas, y Dios nunca ha escondido la suya. Él es el autor de la vida. Te invito a unirte conmigo en esta oración. Señor, abre nuestros ojos para ver tu mano en cada detalle de la creación. Danos humildad para aprender, sabiduría para discernir y fe para confiar en que tú eres el origen de la vida. Que nuestro corazón nunca olvide que somos obra de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo. Comentarios en Somos Cristianos.